Libro La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas. Autoría de Anthony Giddens. Capítulo 5. Amor, sexo y otras adicciones. He mirado la parte delantera del vestido de una mujer cuando estábamos preparando bocadillos en la misión de la iglesia. He tratado de seleccionar otro paciente en la clínica VD. He dormido con el amigo de mi novio cuando estaba ausente de la ciudad. Fin de las citas. ¿Pertenecen estas afirmaciones al ámbito secreto del confesionario católico? No. Se trata de afirmaciones realizadas públicamente en la reunión de Adictos Anónimos al Sexo, AAS. Estas siglas nacieron influidas por el tratamiento del alcoholismo y esa organización imita la de Alcohólicos Anónimos. Los grupos de Adictos Anónimos al Sexo adoptan el método de recuperación en 12 pasos de los Alcohólicos Anónimos, conforme al cual los individuos aceptan en primer lugar que son presas de una conducta compulsiva que no pueden controlar. El primer gran paso del gran libro de Alcohólicos Anónimos dice: admitimos que carecemos de poder en lo que respecta al alcohol y que nuestras vidas se han hecho incontrolables. Fin de la cita. Los miembros de Adictos Anónimos al Sexo están obligados a comenzar reconociendo lo mismo en lo que respecta al sexo y de ahí avanzar hacia el control de sus exigencias sexuales. En una interesante y significativa inversión de las tendencias enumeradas por Foucault, los impulsores de Adictos Anónimos al Sexo, que en su mayor parte no son médicos, se han propuesto medicalizar la adicción al sexo. Su, entre comillas, condición, dicen, debe ser registrada en los manuales de diagnóstico como el desorden del deseo sexual hiperactivo. La noción puede parecer rebuscada en la medida en que se puede decir que una parte muy sustancial de la población estaría afectada por la misma. Se puede decir lo mismo de la adicción al alcohol, que de acuerdo con algunos afecta a una cuarta parte de los adultos en Estados Unidos. Se tardó mucho tiempo hasta que el alcoholismo fuese aceptado oficialmente en los círculos médicos como una adicción, aunque tenga una base psicológica definida. La adicción al sexo podría parecer a primera vista como otra excentricidad, o acaso como un nuevo modo de explotar a un populacho crédulo, una vez que una categoría psiquiátrica reconocida puede ayudar a partes interesadas a ser objeto de una financiación médica, producir una ayuda a la investigación y presentarse a sí mismo como un plantel de expertos. Pero hay que ir más allá de lo que sugeriría esta consideración, tanto en el área de la actividad sexual como en un nivel más amplio. El sexo es solo una de las adicciones proliferantes reconocidas durante los últimos años. Es posible llegar a ser adicto, entre otras cosas, a las drogas, a la comida, al trabajo, a fumar, a ir de tiendas, al ejercicio, al juego y, además del componente específicamente sexual, también al amor y a las relaciones. ¿Por qué esta adicción ha venido a ser un tema ampliamente tratado solo en un periodo relativamente reciente? Para responder a esta pregunta, que tiene una gran importancia entre los argumentos desarrollados en mi libro, consideremos el tema de la adicción al sexo y analicemos en qué sentido, si lo hay, se trata de un fenómeno real y no de una novedad terapéutica superficial. Sexo y deseo. Las mujeres quieren amor, los hombres sexo. Si este estereotipo descarnado fuese cierto, no habría problema alguno sobre la adicción al sexo. El apetito sexual, tal y como aparece en muchos compañeros masculinos de pareja, sería una característica definitoria de su masculinidad. El deseo de amor de las mujeres anularía cualquier inclinación sexual, y esto sería el precio que deberían pagar por adquirir las recompensas de amar y de ser amado. No obstante, esta vetusta y vieja observación, al menos en el mundo actual, podría plantearse de nuevo. ¿Desean las mujeres sexo? Sí. Por primera vez las mujeres en general lo desean, más que como especialistas en una ars erótica, y son capaces de buscar el placer como un componente básico de sus vidas y de sus relaciones. ¿Desean amor los hombres? Ciertamente sí. A pesar de las apariencias en contrario, quizá más que la mayoría de las mujeres, aunque en formas que todavía hay que investigar. La posición de los hombres en el dominio público se ha logrado a expensas de su exclusión del proceso de transformación de la intimidad. Veamos dónde podríamos ver si esta afirmación es refutada. Comenzaremos describiendo los avatares de Glory, una mujer joven que entró en contacto con un grupo de adictos anónimos al sexo en el área de Minneapolis
y que participó en el grupo de investigación sobre la adicción sexual femenina, cuyos trabajos nos refiere Charlotte Koss. Antes de unirse a Adictos Anónimos al Sexo, Gregory llevó una vida tan esquizofrénica como la de un hombre que podría haber mezclado la probidad en las actividades laborales con la prosecución calculada de conquistas sexuales fuera de sus jornadas de trabajo. Durante el día era asistente docente en un colegio. Por las tardes a veces daba otras clases, pero frecuentaba algunos bares y en los meses anteriores a afiliarse a Adictos Anónimos al Sexo mantuvo relaciones simultáneamente con 4 hombres diferentes que ignoraban la existencia de los demás. Cayó en una crisis cuando se dio cuenta de que, a pesar de tomar mayores precauciones que antes, había contraído una enfermedad venérea por 12ª vez en su vida. Cuando quiso avisar a otros que pudieran haber quedado contagiados, vio que debería establecer contacto con al menos 14 hombres con los que estuvo implicada durante un corto periodo. Fue incapaz de decidirse a hacer eso porque no podía enfrentarse con la indignidad de confesar esto en las llamadas de teléfono necesarias, en parte porque estaba temerosa de que los hombres a los que había visto regularmente descubrirían su duplicidad hacia ellos. Gregory se dio cuenta de lo que era la adicción sexual cuando se encontró con un artículo sobre el tema en la prensa local que mencionaba un departamento en el hospital sobre asuntos de sexo. La idea de acudir a ella pasó por su mente, pero en lugar de ello telefoneó a uno de sus ligues amigos y pasó la noche con él. Tardó unos días en establecer contacto con la clínica, pocos días después de otro episodio sexual. Volviendo en automóvil a su apartamento con uno de sus amigos, sufrió un accidente de coche. Así lo relataba. Estaba en un estado de shock cuando llegamos a casa. Incluso entonces quise hacer el amor. Habitualmente puedo hacer que el sexo funcione, pero aquella noche no pude. Durante el coito sentí náuseas y mareo. Me alegré al ver que mi amigo vino a casa durante la noche. No tenía interés en verle de nuevo, pero mi ego se sintió ofendido de que no me llamase al día siguiente. Me enorgullezco de que me persigan los hombres. Fin de la cita. Gregory sintió que su vida estaba fuera de control y pensaba frecuentemente en el suicidio. Trató de prescindir de sus encuentros sexuales durante varios meses tras unirse al grupo de Adictos Anónimos al Sexo al que le había enviado la clínica. Durante este tiempo fue arrestada por fraude a la seguridad social. Las autoridades decían que antes de obtener su puesto de trabajo docente había obtenido beneficios asistenciales a los que no tenía derecho. La imputación era dudosa y su caso fue una especie de causa célebre que recibió el apoyo de varias organizaciones de defensa de los derechos femeninos. En resumen, varias mujeres acusadas de delitos similares aparecieron antes que ella. Todas se confesaron culpables. Ella afirmó, sin embargo, que no lo era. La acusación contra ella fue sobreseída. Gregory consiguientemente se convirtió en un miembro prominente de un grupo que impugnaba casos en los que las mujeres que exigían prestaciones sociales quedaban penalizadas. Ella abogaba porque se viera cómo las mujeres eran humilladas y se observasen las sentencias tan duras que recibían por tratar de sobrevivir. Al luchar por sus derechos, ella pudo ver cómo se precisaba su meta propia en la vida. Antes había dicho, el sexo es un camino para conseguir el poder, el único que conocía. Fin de la cita. Comenzó una nueva relación con un hombre y trató de no ligarse sexualmente con ningún otro. ¿Actuó Gregory de la misma forma que un sinnúmero de varones seductores que tratan de experimentar una vida sexual tan variada como les fuera posible? La respuesta es un rotundo sí. Ella estaba empeñada en una especie de búsqueda a través del uso de la sexualidad que solo puede quedar descrita como una búsqueda frustrada de la identidad. Este objetivo no era el romance convencional de la búsqueda. Persiguió activamente a los hombres y no esperó en su casa que la llamasen. Su autoestima estaba ligada a sus hazañas sexuales, que incluían sus habilidades tanto en dar como en recibir placeres sexuales, y ella podía exhibir una larga lista de hombres, entre comillas, conquistados. Hay un tono trágico y desesperado en esta historia que a veces emerge también en las historias masculinas de tipo análogo, aunque aquí sea menos evidente. Puede haber muy bien algunas mujeres hoy día que, sin demasiados problemas psíquicos, adopten una actitud análoga a la masculina cuando organizan la dinámica de su propia conducta sexual, pero ciertamente Gregory no era de ellas, ya que su conducta le proporcionaba gran sufrimiento. Hay que añadir que sus padres eran alcohólicos y su padre combinaba el alcoholismo con una tendencia a cóleras violentas, dirigidas frecuentemente contra sus hijos. Abusó sexualmente de sus 4 hijas.
Gary aprendió a ponerse guapa para él, en otras palabras, cedió a sus propuestas sexuales, para protegerse a sí misma y a sus otras hermanas de los golpes y los malos tratos. En una ocasión denunció a su padre ante la Oficina Local de Protección del Menor. Cuando un trabajador social visitó a la familia, su padre logró persuadirle de que no había nada malo en la familia. Más tarde volcó su cólera con ella y nunca más se atrevió a quejarse públicamente. Gary, entre comillas, deseaba sexo. Trataba de integrar sus nuevas experiencias sexuales con las otras exigencias de su vida. Aprendió pronto que el sexo le daba una medida de control sobre un mundo, sobre el que su influencia real era limitada y problemática. Gary sentía que su vida no era auténtica y efectivamente no lo era. Se comportaba de hecho como un aventurero sexual masculino, pero sin el apoyo masculino o la aceptación de las normas generales que la mayor parte de los hombres tienen. Podía llamar a los hombres y buscar activamente nuevas parejas, pero no podía buscar un contacto sexual más allá de cierto punto, de la misma manera que lo hace el hombre. Muchos hombres, quizás la mayoría, encuentran inapropiado y amenazador que las mujeres se comporten como estos lo hacen con ellas. La necesidad de una aprobación sexual constante ha llegado a ser parte del carácter de Gary, pero ésta debe buscarla en un mundo controlado por los hombres. La naturaleza de la adicción. Antes de decidir si es razonable hablar de la conducta de Gary como adicción al sexo, permítaseme situarme en una perspectiva más general y considerar qué significa la idea de adicción. La noción de adicción estuvo ligada en su origen casi totalmente a la dependencia química del alcohol o de drogas de diversos tipos. Una vez medicalizada, la idea fue definida como muy patología tísica. La adicción en este sentido se refiere a un estado del organismo. Este concepto, sin embargo, implica el hecho de que la adicción se expresa en una conducta compulsiva. Incluso en el caso de dependencia química, la adicción se mide de facto en términos de las consecuencias que tiene el hábito para un control del individuo sobre su vida, más las dificultades inherentes para liberarse de este hábito. Toda la vida social está sustancialmente rutinizada. Tenemos modos regulares de actividad que repetimos día a día y que dan forma a nuestras vidas y reproducen instituciones mayores a las que contribuyen nuestras conductas. Pero estas rutinas no son todas de una pieza. Craig-Nakin hace un útil conjunto de distinciones entre modelos de acción, hábitos, compulsiones y adicciones. Un modelo es simplemente una rutina que ayuda a ordenar la vida diaria, pero que un individuo puede alterar cuando lo juzgue necesario. Así alguien puede sacar el perro a pasear la mayor parte de las mañanas, pero también puede hacerlo por la tarde si es necesario. Un hábito es una forma más psicológicamente vinculante de conducta repetitiva que un modelo. Se requiere un esfuerzo distinto de la voluntad para alterarlo o romperlo. Las actividades habituales son frecuentemente descritas con la palabra siempre. Por ejemplo, siempre ceno a las 8 de la tarde. Una compulsión es una forma de conducta que un individuo encuentra muy difícil o imposible de detener solo con el poder de su voluntad. Obrar a impulsos de la misma produce una liberación de tensiones. Las compulsiones habitualmente asumen la forma de rituales personales estereotipados, como en el caso en que un individuo se lava 40 o 50 veces al día para sentirse limpio. La conducta compulsiva se asocia al sentimiento de pérdida de control sobre el ego. Algunos pueden realizar las acciones rituales en una especie de estado de trance. El no hacerlo causa un exceso de ansiedad. Las adicciones son compulsivas, aunque tampoco son menos rituales. Colorean amplias áreas de la vida individual. Una adicción incluye todos los aspectos de conducta ya mencionados y algunos más. Puede ser definido como un hábito estereotipado que se asume compulsivamente. El sustraerse al mismo proporciona una ansiedad incontrolable. Las adicciones proporcionan una fuente de bienestar para el individuo al aplacar la ansiedad, pero esta experiencia es siempre más o menos transitoria. Todas las adicciones son esencialmente narcotizantes, pero el efecto químico, si lo hay, no es un elemento esencial de la experiencia adictiva. Enumeraré a continuación algunas de sus características principales. 1. Lo elevado. Lo elevado es lo que los individuos buscan allí donde está la acción, hablando en términos de Erving Goffman.
Se trata de una experiencia que se sitúa fuera del ordinario, de las características mundanas de la vida cotidiana. Es un sentimiento momentáneo de exaltación que la persona disfruta cuando se produce una sensación especial, un momento de liberación. Lo elevado es a veces, aunque no siempre, un sentimiento de triunfo así como de relajación. Antes de convertirse en un proceso de adicción, lo elevado es una experiencia intrínsecamente gratificante. Una vez establecido un modelo adictivo, sin embargo, el sentimiento de liberación predomina sobre las características inherentes de cualesquiera de las sensaciones implicadas. 2. Lo elijo. Cuando una persona es adicta a una experiencia específica o forma de conducta, el objetivo de lograr algo elevado se convierte en la necesidad de lograr algo fijo. Lo fijo facilita la ansiedad e introduce al individuo en la fase narcotizante de la adicción. Lo fijo es necesario psicológicamente, pero antes o después va seguido por la depresión y por sentimientos de vacío, y el ciclo comienza de nuevo. 3. Lo elevado y lo fijo son formas de ponerse fuera del tiempo. Los esfuerzos del individuo están temporalmente en éxtasis y aparecen lejos. La persona se encuentra en otro mundo y puede considerar sus actividades ordinarias con un distanciamiento cínico e incluso con desdén. Este desafecto incluye usualmente la desesperación de que la adicción no pueda ser controlada. Es algo que sucede a pesar de las mejores intenciones del individuo. 4. La experiencia adictiva es una relajación del yo, un abandono temporal de esta preocupación reflexiva por la protección de la identidad genérica en muchas circunstancias de la vida de cada día. Algunas formas de lo elevado, las asociadas con el éxtasis religioso, por ejemplo, definen la experiencia específicamente como pérdida del ego reflexivo. En las adicciones, sin embargo, tales sensaciones son normalmente una parte secular del modelo de conducta. El sentimiento de desplazamiento del yo es intrínseco a la sensación de liberación de la ansiedad. 5. El sentido de pérdida del control de la identidad consciente va seguido de sentimientos de vergüenza y remordimiento. Las adicciones no son ordinariamente fórmulas de un estado de equilibrio, sino que tienden a crecer en importancia. Se puede producir un fenómeno de retroalimentación con lo que crece la dependencia, disminuye el bienestar y aumenta el miedo y el sentimiento de autodestrucción. 6. La experiencia adictiva es sentida como algo muy especial, en el sentido de que constantemente no se desea nada más. No obstante, las adicciones son con frecuencia equivalentes funcionalmente en términos físicos para el individuo. Una persona luchará para liberarse de una adicción solo para sucumbir a otra, y quedará aprisionado en un nuevo modelo de conducta compulsiva. Él o ella pueden emparejar dos formas de conducta adictiva, por ejemplo, beber o fumar mucho, o a veces utilizar temporalmente una para neutralizar la ansiedad creada por la otra. La conducta adictiva puede quedar entre comillas acodada en el maquillaje psicológico del individuo, perviviendo en forma de rasgos adjetivos menores o compulsiones que recubren la adicción nuclear. El hecho de que las adicciones tiendan a ser intercambiables funcionalmente apoya la conclusión de que éstas señalan la existencia de una capacidad subyacente de hacer frente a ciertas especies de ansiedad. 7. La pérdida del yo y el disgusto característico de las adicciones no deben identificarse necesariamente con la indulgencia. Todas las adicciones son patologías de autodisciplina, pero tales desviaciones pueden ir en dos direcciones: apretar o aflojar. Podemos ver expresada cada una de estas tendencias en las adicciones a los alimentos, que pueden tomar la forma de un devorar compulsivo o de una abstinencia anoréxica. Aunque la bulimia y la anorexia sean opuestas, son dos caras de la misma moneda y frecuentemente coexisten como propensiones del mismo individuo. Adicción, reflexividad, autonomía del yo. En los países occidentales, la gente de diferentes estratos sociales consume alcohol, así como otras drogas, pero no por eso se llaman adictos. Hasta el siglo XIX, la ingesta regular de alcohol, por ejemplo, ha sido vista solo como un problema social, cuando conducía al desorden público. La idea de que se puede ser adicto procede de mediados del siglo XIX. El término no se hizo de uso común hasta más tarde y precede en un cierto tiempo a la aplicación difusa del término para la adicción alcohólica. La invención de la categoría de adicto en términos de Foucault
es un mecanismo de control, una nueva red de poder-conocimiento, aunque marca también un paso por la vía real hacia la emergencia del proyecto reflexivo del yo, que es emancipatorio y coactivo. El adicto, después de todo, es alguien que es intemperante, palabra que no se refiere solo a un orden público, sino al rechazo, a la inclinación a no aceptar tranquilamente la carga de cada uno. La adicción indica un modo particular de control sobre las partes de la vida cotidiana y también sobre el yo. La importancia específica de la adicción puede ser entendida en términos de una sociedad en que la tradición ha sido más eliminada que nunca anteriormente, y en la que el proyecto reflexivo del yo asume correspondientemente una importancia especial, donde amplias áreas de la vida de una persona ya no están conformadas por modelos y hábitos preexistentes. El individuo se ve obligado continuamente a negociar opciones de estilo de vida. Además, cosa crucial, estas opciones ya no son aspectos, entre comillas, externos o marginales de las actitudes individuales, sino que definen dónde está el individuo. En otras palabras, las opciones de estilo de vida son constitutivas de la narrativa reflexiva del yo. El hecho es que el alcoholismo fuese identificado como una patología física en cierto periodo, mientras dirigía su atención fuera de las conexiones entre adicción, opción de estilo de vida e identidad. La promesa emancipatoria que encerraba estaba bloqueada hasta el grado en que quedó percibida como una enfermedad semejante a cualquier otra. Aunque el primer programa de Alcohólicos Anónimos ya reconocía que recuperarse de la adicción significaba asumir profundos cambios en el estilo de vida y en el reexamen de la identidad del ego, como sucede con la psicoterapia y el consejo médico. Quienes asisten a reuniones encuentran una atmósfera en la que se suspende el espíritu crítico o el juicio. Los miembros se ven estimulados a revelar sus preocupaciones y ansiedades más íntimas de forma abierta, sin miedo ni embarazo ni respuesta abusiva. La razón de ser de estos grupos es realizar una reescritura de la narrativa del yo. En un orden post-tradicional, la narrativa del yo se ha visto de hecho reelaborada continuamente, y las prácticas de la vida se alinean con ella, si se quiere que el individuo combine la autonomía personal con un sentido de la seguridad ontológica. Los procesos de actualización, sin embargo, son frecuentemente parciales y limitados. De aquí que no sea sorprendente que las acciones tengan una gama tan amplia. Una vez que la reflexividad institucional llegue a empapar virtualmente todas las partes de la vida social de cada día, casi cada modelo, patrón o hábito puede convertirse en una adicción. La idea de adicción tiene poco sentido en una cultura tradicional, donde es normal hacer hoy lo mismo que se hizo ayer. Cuando hay una continuidad de la tradición y un modelo social particular establecido de antemano que es obedecido así como sancionado como correcto y justo, nada podría ser descrito fácilmente como una adicción ni servir como una afirmación sobre las características específicas del yo. Los individuos no podrían seleccionar y elegir, y tampoco tendrían obligación de descubrirse a sí mismos en sus hábitos y acciones. Las adicciones, entonces, son un índice negativo del grado en que el proyecto reflexivo del ego se traslada a un puesto de plataforma central en la modernidad tardía. Son modos de conducta que se introducen, quizás en forma muy consecuente, en este proyecto, pero rechazan quedar incorporadas en el mismo. En este sentido, todos son perjudiciales para el individuo y sería fácil ver por qué el problema de superarlos invade ahora la literatura terapéutica. Una adicción es una incapacidad de colonizar el futuro y, en cuanto tal, realiza una transgresión de las primeras preocupaciones con las que deben lidiar reflexivamente los individuos. Cada adicción es una reacción defensiva y una vía de escape, un reconocimiento de falsa autonomía que arroja una sombra sobre la competencia del yo. En el caso de las compulsiones menores, los sentimientos de vergüenza se pueden limitar a un suave autodesprecio, a admitir irónicamente que justamente he sido atrapado en esta trampa. En las formas más pronunciadas de conducta compulsiva, la integridad del yo como un todo se ve amenazada. Unas normas sociales más amplias influirán profundamente en si esto es así o no. Las adicciones que se centran en formas socialmente aceptables se reconocen menos fácilmente como tales, tanto por los individuos a quienes concierne como por los demás.
quizás hasta que se presenten circunstancias de crisis. Esto es así frecuentemente, como voy a indicar de inmediato en lo que concierne al sexo y respecto del trabajo. Un, entre comillas, alcohólico del trabajo en un empleo prestigioso podría desarrollarse durante varios años sin que se reconozca plenamente el carácter compulsivo de su actividad. Solo cuando otros eventos intervienen se hace patente la naturaleza defensiva de su dedicación. Por ejemplo, cuando sufre una crisis nerviosa, pierde su posición o se colapsa su matrimonio. El trabajo, por decirlo así, ha significado mucho para él, pero también ha servido para sacarle del tiempo. Ha sido una experiencia narcótica a largo plazo que embota otras necesidades o aspiraciones que no puede controlar directamente. Se ha acostumbrado, según la frase empleada, a perderse regularmente en su trabajo. Implicaciones para la sexualidad. Volvamos al tema de la adicción sexual. Algunos pueden sentirse inclinados a discutir si el sexo puede ser compulsivo en la misma forma que el trabajo. En lo que concierne a la necesidad de una actividad sexual regular, alguien podría objetar que es un instinto básico que tienen todos los adultos. Casi cada uno es, en algún caso, un adicto al sexo, pero la existencia de una necesidad no proporciona los medios para lograr su satisfacción. La necesidad de alimento es también una pulsión primaria, aunque las adicciones a los alimentos se hayan hecho en la actualidad muy prominentes. El sexo es compulsivo justamente como otros modelos de conducta, cuando una conducta sexual personal queda gobernada por una búsqueda constante de algo que, sin embargo, conduce persistentemente a sentimientos de vergüenza o inadecuación. La adicción es una conducta opuesta a una libre opción, en lo que respecta al proyecto reflexivo del ego personal. Esta observación es exactamente tan válida en el caso de la adicción sexual como de otras formas de conducta. La sexualidad compulsiva debe ser entendida en medio de la gama de circunstancias en las que la experiencia sexual es más libre que en otras etapas anteriores y donde la identidad sexual forma una parte nuclear de la narrativa del ego. ¿Desean las mujeres el sexo? Desde luego que sí, si esto implica una respuesta positiva al deseo de autonomía sexual y de realización. Hay que considerar la enormidad de los cambios que esta circunstancia presupone. Quien crea que la hipótesis represiva no contiene verdad alguna debería ponderar el hecho de que solo hace 75 años en Gran Bretaña las muchachas solteras que quedaban embarazadas eran enviadas a miles de reformatorios y hospitales mentales. La ley de deficiencia mental promulgada en 1913 permitía a las autoridades locales que persiguiesen y detuvieran indefinidamente a las mujeres embarazadas solteras que fuesen pobres, careciesen de casa o simplemente se comportasen, entre comillas, inmoralmente. Desde que se extendiera la idea de que el embarazo ilegítimo era un signo de subnormalidad mental, los términos de la referida ley podían ser aplicados y de hecho lo fueron. Las mujeres solteras de estratos más ricos que quedasen embarazadas podrían recurrir a veces a abortos ilegales. Las mujeres más pobres también, con un considerable riesgo de su vida, aunque por otro lado fuesen también efectivamente unas parias. La ignorancia sobre el sexo y la reproducción implicaba subnormalidad, pero estaba muy extendida. Una mujer nacida en 1918 en Londres preguntaba para un estudio de historia oral a cargo de John Melville. Recordaba que su madre le recomendaba cada noche, al irse a dormir, que no debía tener relaciones sexuales antes del matrimonio o contraería una enfermedad. Ella no se cuestionaba por qué las madres solteras eran recluidas en asilos. Ella pensaba exactamente lo siguiente: han tenido relaciones sexuales y se han puesto enfermas. Fin de la cita. Es realmente sorprendente que sea difícil para las mujeres luchar con cambios que han contribuido a producir. La compulsividad en la conducta sexual, como en otras áreas, es una autonomía emergente. Dadas las orientaciones sexuales preexistentes, este hecho tiene diferentes implicaciones para la mayoría de las mujeres en comparación con la mayoría de los hombres. Para los dos sexos hoy, el sexo acarrea con él la promesa o la amenaza de intimidad, algo que afecta a los aspectos primarios del yo. El precario sentido de seguridad de Gerry estaba estrechamente relacionado con su necesidad de demostrar repetitivamente su atractivo para los hombres. Ella era capaz de obtener placer sexual en muchos de sus encuentros, pero se retiró de los compromisos a largo plazo, hasta los cambios que se siguieron en su vida.
Se podría decir que ella había internalizado un modelo masculino de sexualidad, que liga la experiencia sexual a una, entre comillas, búsqueda establecida sobre la variedad. Pero por una combinación de razones psicológicas y sociales fue una estrategia destructiva. Como dice Castle, pocas mujeres deciden tener tantas parejas sexuales como les sea posible. Las mujeres sexualmente adictas se ven prendidas en un ciclo en el que la fuente primaria de poder es la conquista sexual, y ellas tratan de satisfacer sus necesidades de ternura y lo consiguen por medio del acto sexual. En la conducta sexualmente adictiva de la mayoría de las mujeres que la padecen subyace un deseo de continuar una relación. Fin de la cita. Encontrado en Mujeres, Sexo y Adicción, Castle, página 57. La conducta sexualmente compulsiva de las mujeres asume varias formas que refuerzan la conclusión de que lo importante no son sus manifestaciones específicas, sino el síndrome subyacente. En algunos casos, la masturbación compulsiva, quizás varias veces al día, es el elemento principal. Estas mujeres tienen pocos compañeros sexuales. Una preocupación obsesiva por el sexo en el nivel de la fantasía descrita por una mujer como una preocupación temerosa por el sexo es el rasgo dominante en otros ejemplos. En muchos casos la actividad sexual parece presentar el ciclo común de los desórdenes en la comida. Un periodo de energía sexual frenética alterna con fases en las que el sexo aparece repulsivo, de tal forma que el individuo apenas puede soportar el pensamiento de otro encuentro sexual. La mayoría de tales mujeres parecen ser orgásmicas. El clímax del orgasmo es un momento de triunfo, así como una liberación física y emocional, pero muchas sienten un clímax en la urdimbre de un encuentro sexual en el que se sienten peculiarmente vivas e incluso eufóricas. La compulsividad sexual masculina tiende a ser diferente. No existe la equivalencia masculina de la mujer fácil. El hombre sexualmente exitoso es frecuentemente apreciado, especialmente por los demás hombres. Coles anota que, cuando ella decía a un hombre en una reunión que estaba describiendo un libro sobre la adicción sexual entre las mujeres, éste reaccionaba en una forma que posteriormente resultó muy familiar. Decía: ¿crees que hay mujeres adictas al sexo? Me gustaría encontrarme con alguna. Fin de la cita. Aunque resulta muy evidente que los hombres sexualmente voraces no buscan mujeres cuya conducta sea análoga a la propia y de hecho son activamente rechazados por éstas. Las mujeres se dividen en dos categorías, en la medida en que se refiere a los contactos sexuales con tales hombres: las que han sido entre comillas casadas y pueden por ende ser conquistadas, y las que están en cierto sentido al margen de la sociedad y que por ende entre comillas no importan. La adicción al sexo entre los hombres no está plenamente ligada a una pulsión obsesiva por la variedad. Como en el caso de las mujeres, puede asumir la forma de una masturbación compulsiva y está muy ligada frecuentemente a las fantasías sexuales que invaden casi todas las demás actividades en las que el personaje se ve implicado. Ocasionalmente, lo que se conoce en inglés como sex alcoholic se centra solo sobre una persona. Shelley, descrito en un estudio de Susan Forward, refiere que éste ha de tener relaciones sexuales con su pareja varias veces al día. Su caracterización de la propia conducta es reflexivamente sofisticada y utiliza conscientemente el lenguaje de la adicción. Dice: pudimos haber tenido relaciones sexuales 10 veces a la semana, pero la 11ª vez ella dijo que no. Yo me sentí rechazado y me sentí furioso con ella. Yo sé ahora que no fue correcto, pero todo lo que vi entonces es que mi meta se evaporaba. Fin de la cita. Los que buscan variedad, los mujeriegos más entre comillas salidos, combinan la devoción a la aventura sexual con un desprecio que apenas oculta los genuinos objetos de su deseo. Como afirma un autor, persiguen a las mujeres con una urgencia y con una insistencia obsesiva que hace que el cortejo ordinario parezca casual y sin orden ni concierto, y con una temeridad que amenaza frecuentemente sus matrimonios, sus carreras y su salud. Fin de la cita. Las mujeres deseadas con fuerza desbordante se sumergen en la nada una vez que un ligue haya agotado su ciclo, aunque muchos de estos hombres buscan estabilidad fuera de estos asuntos casuales, manteniendo una relación continua al mismo tiempo. Al actuar así tienen frecuentemente que recurrir a las más retorcidas mentiras y subterfugios.
La búsqueda de conquistas sexuales produce exactamente este ciclo deteriorante de desesperanza y desilusión que se experimenta en otras adicciones. Aquí el escritor anteriormente citado habla de sus propias experiencias que casualmente le indujeron a incorporarse a un grupo de autoayuda contra la adicción sexual. Dice: fui consciente de que las medidas que había tomado siempre para combatir el dolor se habían vuelto ellas mismas inconmensurablemente dolorosas. El cortejar a las mujeres ya no funcionaba en mi caso. He perdido mucho al seguir las pautas de mi adicción. Mi sentido de la vaciedad personal me asaltó a los pocos minutos de mi última conquista. El sexo ya no me daba más que el alivio físico de la eyaculación. Bastantes veces no podía alcanzar el orgasmo. Las mujeres no eran ya objetos de amor, ni siquiera de deseo. Había alcanzado el punto en el que despreciaba a mis parejas, incluso apenas había entrado en contacto con ellas. Mi desprecio fue en gran parte a causa de que sabía cuán perniciosamente las necesitaba. Fin de la cita. Encontrado en Metach-Taschenbach, El complejo de Casanova, 1989. Prosigue diciendo que es difícil aceptar las afirmaciones de algunos mujeriegos de que sus actividades no constituyen un problema para ellos. La respuesta de un hombre a estas preguntas fue: se trata de encontrar mujeres, no de dominarlas. Fin de la cita. No obstante, la ansiedad y el temor frente a las mujeres emerge a la superficie rápidamente en las entrevistas del autor con tales hombres. La calma con la cual ellos pueden relatar sus hazañas sexuales contrasta con la naturaleza frenética de la prosecución de la satisfacción y se parece a las negaciones características de otras adicciones. Las observaciones con las que glosan sus actividades son muy semejantes a las que utilizan los alcohólicos para justificar que bebe. Dicen: solo una vez más, o no perjudica a nadie, o mi mujer no lo sabrá nunca. Es importante esclarecer el sentido de esta discusión. El coqueteo no debe ser contrapuesto a un modelo implícito de monogamia, como si la, entre comillas, fidelidad pudiera ser definida en términos de exclusividad sexual. El ser mujeriego va unido ciertamente a lo que llamaré más tarde sexualidad episódica, pero no es lo mismo. La relación que las une es la compulsividad. Sexualidad y seducción. Se puede suponer que la compulsividad sexual masculina es simplemente una sexualidad liberada de sus restricciones tradicionales. Después de todo, ¿no ha sucedido en muchas culturas que los ricos acumulasen tantas esposas o concubinas como les era posible? ¿No es Casanova el héroe masculino arquetípico, admirado también por muchas mujeres, y el precursor de los James Bond de hoy? Sin embargo, el tener dos o más esposas en el contexto de las culturas premodernas ordinariamente no tiene nada o tiene poco que ver con la conquista sexual en cuanto tal. Virtualmente todas las sociedades polígamas han tenido sistemas para estipular matrimonios. Adquirir varias mujeres exigía riqueza material o prestigio social, y era una expresión de ambas cosas. Lo mismo se podía decir del concubinato, allí donde se aceptaba institucionalmente. Casanova no tendría sitio en las culturas premodernas, es una figura de una sociedad cercana a la modernidad. Él no tenía interés en acumular esposas si tal cosa hubiese sido posible. El sexo era para él una búsqueda nunca acabada, que terminó no por el cumplimiento de una autorrealización o sabiduría, sino solo por la decrepitud de la edad. ¿Desean los hombres el amor? Sí, ciertamente en un sentido que es precisamente el significado de la vida de Casanova. Él es el primer, entre comillas, hombre de mujeres, frase elocuente porque, a pesar de las apariencias en contrario, muestra quién pertenece a quién. Tales hombres aman a las mujeres aunque no puedan amar solo a una mujer en particular. No hay duda de que se trata de un amor que procede en parte del temor, pero, en la medida en que se puede saber, Casanova no mostraba ese desprecio por la mujer que parece aflorar a la superficie en el caso de los mujeriegos, así como de algunos gays. Él no fue una figura ejemplar en manera alguna. Cuando fue viejo se redujo a practicar el estupro para que su vida sexual continuase. En sus días de juventud, sin embargo, miró por las mujeres a las que había amado y abandonado, y trató activamente de proporcionarles esposos fieles a ellas. Havelock Ellis ha dicho de él que amaba a muchas mujeres pero rompió pocos corazones, aunque este juicio rebosa caridad.
En sus memorias, Casanova escribió de forma encantadora acerca de las mujeres con las que se había relacionado. Muchos de sus comentarios escritos mucho después de que se realizasen los hechos fueron conforme a su inteligencia muy generosos y lisonjeros para ellas. Casanova fue un seductor. Sus triunfos sexuales se realizaron en un momento en el que se suponía que las mujeres solteras guardaban su virtud, y entre la mayor parte de los grupos, salvo en la aristocracia, el adulterio de las mujeres casadas, en caso de ser descubierto, acarreaba consecuencias devastadoras. Sus seducciones debían ser realizadas con cuidado y constituían objetivos preparados a largo plazo. Tampoco el esfuerzo concluía necesariamente una vez acababa la conquista, puesto que él frecuentemente debía estar seguro tras el acontecimiento de que las criadas de la mujer, los guardianes y los parientes no sospechaban. Los mujeriegos de hoy son producto de las transformaciones en la vida personal que se han producido y se mantienen con fuerza. Son seductores en una era en que la seducción se ha vuelto obsoleta. Esto explica mucho acerca de la naturaleza de su compulsión. La entre comillas seducción ha perdido mucho significado en una sociedad en la que las mujeres están más dispuestas para los hombres que nunca, aunque, y esto es crucial, solo apareciendo iguales a él. La conquista del mujeriego refleja este cambio fundamental que al mismo tiempo le resta vigor. Los mujeriegos actuales pueden parecer fósiles de una edad anterior, acechando a su presa con valor, armados solo con penicilina, preservativos, se supone, y un bagaje para hacer frente al SIDA. Aunque si mis argumentos iniciales son correctos, los mujeriegos son parte intrínseca de la sexualidad del mundo actual. Son seductores, sí, en la medida en que están preocupados sobre todo con la conquista sexual y con el ejercicio del poder. Pero, ¿qué premio ofrece una victoria cuando la victoria es tan sencilla? ¿Qué se puede saborear aquí cuando el otro no solo consiente, sino quizá busca la experiencia sexual de forma igualmente impaciente? La afirmación del poder en la seducción, allí donde las mujeres son vencidas o se las mata simbólicamente, podría parecer superficialmente de lo más desafiante cuando el individuo se enfrenta con alguien que afirma su igualdad frente a él. Pero la igualdad sexual de la mujer, como ha descubierto Graham Hendrick, disuelve la división arcaica entre las mujeres virtuosas y las, entre comillas, corrompidas o degradadas. Una vez que la, entre comillas, muerte del seductor depende de la destrucción de la virtud, la persecución pierde su dinámica principal. Esta, entre comillas, integridad que el seductor trata de despojar o destruir con su poder ya no equivale a la inocencia sexual y ya asume un papel sexual. En el contexto de la relación no convencional, la integridad no solo conserva un papel fundamental, sino que se convierte en un atributo ético que cada miembro de la pareja presupone en el otro. Tradicionalmente el seductor era un aventurero genuino que desafiaba no solo a cada mujer, sino a todo el sistema de la normativa sexual. Era un subversor de la virtud y luchaba contra otros molinos de viento también, porque la seducción también implicaba desafiar el orden masculino de protección sexual y de control. El mujeriego de hoy no es alguien que cultiva el placer sensual, sino un buscador de emociones en un mundo abierto lleno de oportunidades sexuales. La emoción de la persecución proporciona el clímax, pero el clímax tiende a convertirse en la meta. Los mujeriegos no son tanto libertinos cuanto contrarrevolucionarios inconscientes en un medio en el que la sexualidad y la intimidad están unidas entre sí como jamás lo habían estado anteriormente. El amor confluente presupone la intimidad. Si este amor no se logra, el individuo está presto a abandonarlo. Los mujeriegos mantienen este, entre comillas, espacio potencial con medios diferentes del respeto por la pareja. Su capacidad para esfumarse se logra por medio de la anticipación del próximo encuentro sexual. Son frecuentemente maestros en la retórica del amor romántico, pero resultan incapaces de producir a partir de la misma una narrativa coherente del yo. Por consiguiente, un hombre que se comporta sin fisuras y con seguridad cuando procede según la rutina de la seducción puede encontrarse a sí mismo torpe, se le puede pegar la lengua al paladar y puede proceder con cordura una vez finalizado el acto sexual. Se encuentra de hecho en la situación del fetichista de Karl Kraus, que suspira solo por un zapato de mujer pero que tiene que relacionarse con todo el ser humano. Algunos de estos hombres se relacionan sexualmente con 100 o más mujeres al año. ¿En qué sentido se puede decir que quieren entre comillas amor? En un sentido urgente y especial.
Su dependencia de las mujeres es bastante obvia, tan obvia que se trata de una influencia que controla sus vidas. En cierta ocasión la seducción podría fácilmente ser asimilada a un mundo masculino de triunfo y a una superación de obstáculos, el mundo masculino de la modernidad. Pero esta orientación se hace vacía una vez que la seducción pierde su significado primitivo. El mujeriego no puede ser tan, entre comillas, especial para cada compañera como pudo serlo Casanova, que la despojaba de la, entre comillas, virtud, pero que la rescataba también de una vida de marginación sexual. El moderno aventurero sexual ha rechazado el amor romántico, o utiliza su lenguaje solo como retórica persuasiva. Su dependencia de las mujeres, por tanto, solo puede quedar validada a través de la mecánica de la conquista sexual. Se puede decir que el mujeriego, más que otros hombres, mancilla las conexiones entre sexualidad, intimidad y la contradicción reflexiva de la identidad personal, pero esclaviza a las mujeres en lugar de tratarlas como seres humanos, capaces de dar y de aceptar amor. El mujeriego aparece como una figura que, entre comillas, las ama y las deja. De hecho, es bastante incapaz de dejarlas, ya que cada abandono solo es un preludio de otro encuentro.